está enrojecida. Se confunde con una flebitis, se confunde, ¿sí? Con una flebitis o con una celulitis también se confunde. Pero lo que me ayuda a determinar si es o no una trombosis o una celulitis es la clínica, el examen clínico que te voy a hacer, ¿sí? Y aquí aparece esto, el signo de Homan. El signo de Homan, y en realidad hay varios signos aquí que no aparecen ahí y que yo se los traje. El signo de Homan es colocar al paciente en posición de cúbito dorsal, ¿cierto? Tomar los dedos del paciente, ¿cierto? Y hacer una dorsiflexión del pie. O sea, la pierna está así y el paciente hace esto. ¿Dónde duele? Acá, ¿verdad? Eso es Homan, ¿sí? Homan positivo. Pierna extendida, pie dorsoflectado, dolor en la zona de la pantorrilla o en la zona del gemelar, ¿ya? Eso es Homan. Y el signo de Hollow, que es Homan modificado, es comprimir la zona maleolar, perdón, la zona de la pantorrilla o la zona gemelar, y al momento de comprimir esto duele, ¿sí? No es porque yo lo apriete y por eso le duele, sino que es un dolor porque lo que estoy haciendo es generando presión de la bomba muscular y el retorno duele, ¿sí? Por eso le duele y por eso es el signo de Hollow, ¿ya? Aparecen dos signos más que no están ahí. Uno es el signo de Pratt, se llama Pratt, ¿ya? Y eso es cuando yo observo la zona maleolar del pie del usuario y tengo venas superficiales, ¿sí? Si alguien de ustedes se observa y son, por ejemplo, alguien que sea muy usuario de zapatos muy apretados, ¿sí? O de tacos, ¿sí? O que utilice los cordones en general muy apretados, si usted se ve la zona maleolar y tiene vasos sanguíneos superficiales perceptibles, azules, ¿cierto? Porque son venosos, significa que tiene un signo de Pratt positivo, ¿ya? Y podría llegar a tener insuficiencia venosa y de ahí trombosis venosa, ¿sí? Y está el signo de Lowenberg, que es el otro, ¿sí? Así se llama, Lowenberg. Este signo consiste en colocar un manguito de presión en la zona de la pantorrilla, ¿cierto? En la zona intermedia de la pierna y comprimir entre 60 y 180 milímetros de mercurio. Y si entre esos niveles hay dolor, significa que el paciente tiene una trombosis venosa. ¿60 y cuánto? 180. Ese es el rango. Bajo 60, evidentemente no. Sobre 180, tampoco. Entre 60 y 180 milímetros de mercurio, ¿sí? Son dos signos que también se pueden ir a buscar en el examen clínico para hacer la diferencia entre una trombosis venosa profunda, en donde yo tengo la pierna enrojecida, edematosa, ¿cierto? Dolorosa, caliente, y digo, chuta, ¿será eso o será una flebitis? ¿Sí? ¿O será una celulitis? ¿Se entiende? Ya. Escala de Wells. La escala de Wells es una escala que permite determinar los riesgos. A mayor puntaje, mayor riesgo, ¿sí? Entonces, voy a entrevistar al usuario y le voy a preguntar por todas estas cosas. ¿Ha tenido tratamiento de cáncer activo? ¿Tiene algún tipo de parálisis o parestesia o paresia o inmovilizado? ¿Tiene más de 3 días de reposo en cama? Y así, ¿sí? Si yo veo y el examen físico tiene presencia de venas superficiales, tiene dolor en la palpación, está tumefacta toda la extremidad, tumefacta significa que está toda completa, aumentada de tamaño, ¿cierto? Sensible, dolorosa, con calor, ¿ya? Tiene un aumento de perímetro de una pierna sobre la otra de más de 3 centímetros, ¿cierto? Tiene antecedentes de trombosis, voy asociando cada uno de esos parámetros y voy sacando el puntaje, ¿ya? Por lo tanto, si tiene 0 puntos, tiene bajísima probabilidad de tener una trombosis venosa profunda. Pero entre 1 y 2 tiene moderado y más de 3 puntos tiene una alta probabilidad. Por lo tanto, cada vez que una persona se somete a una cirugía, por ejemplo, de cadera, para tener un rango de movilidad, para saber si efectivamente le puede pasar una trombosis venosa profunda o no, voy a aplicar esta escala de Wells, ¿sí? Y voy a decir, sí, ella tiene alto riesgo de, por lo tanto vamos a hacer tratamiento preventivo. Heparina, medias antiembólicas, levantada precoz, ejercicios isométricos, ¿sí? Fácil de aplicar, clarita. Diagnósticos. Vamos a hablar siempre de los diagnósticos
diagnóstico Gold Standard, que es el diagnóstico que no puede faltar, y se llama Gold Standard. ¿Sí? ¿Lo han escuchado, no? Sí. Gold Standard. ¿Ya? Este es el examen que me identifica la patología y que no puede faltar. Es el decidor, el que me dice, sí, esto es. ¿Ya? ¿Cuál es el Gold Standard aquí? La ecodoppler. La ecodoppler. ¿Sí? Voy a tomar una ecodoppler, ¿cierto? Con una maquinita que es muy fácil de aplicar y voy a mirar, ¿cierto? El vaso sanguíneo y voy a ver cómo es su retorno venoso. ¿Ya? Incluso hay ecodoppler color, en donde yo puedo ver azul lo venoso y rojo lo arterial. Y aprovecho de ver las dos cosas. ¿Ya? Pero hay exámenes también que son inespecíficos, como por ejemplo el dímero D. El dímero D es una proteína que se libera cuando se destruye la fibrina. ¿Cuándo se destruye la fibrina? Cuando se destruye un coágulo. Cada vez que se forma un coágulo y ese coágulo se destruye, sale fibrina. ¿Sí? Por lo tanto, si esa fibrina aumenta el dímero D. Pero es bien poco específico, porque por ejemplo, cuando hay un coágulo a nivel cardíaco, también hay un dímero D alto. ¿Sí? Cuando hay un coágulo a nivel arterial, por ejemplo, de la arteria de la aorta, también hay un dímero D alto. Entonces, es poco específico. ¿Me dice que tal vez hay un trombo dando vueltas? Sí, efectivamente me dice. Pero ¿qué me dice efectivamente si es venoso, si es arterial o si efectivamente es una TBP? Es la ecodoppler. ¿Sí? El índice normal de dímero D en sangre tiene que ser inferior a 500 microgramos por litro. Si es superior a eso, ya significa que está alterado. ¿Ya? Roles de enfermería. ¿Qué nos corresponde a nosotros? 4 cosas. Primero, hacernos cargo no de medicar, ¿cierto? No de dar la indicación del tratamiento anticoagulante, sino que cumplirlo, ¿cierto? Y además verificar o controlar que este tratamiento anticoagulante sea el correcto, con los esquemas de anticoagulación que tienen los pacientes. ¿Ya? Nos hacemos cargo también del traslape. Traslape significa que yo voy a pasar de uno de base a otro. ¿Ya? Voy a hacer un cambio. Eso es un traslape, voy a cambiar. Pero no voy a suspender algo y voy a iniciar con el otro, sino que lo voy a hacer sobre el medicamento. ¿Sí? Nos hacemos cargo del traslape. La prevención es del TEP porque sí o sí, vuelvo a decir, el 6%, si en 100 pacientes con TBP, 6 de ellos van a tener TEP. Por lo tanto, tengo que hacer prevención de que no tengan un tromboembólico pulmonar. Pacientes con tromboembólico pulmonar, el 50% se muere. ¿Sí? Porque es una patología respiratoria grave, por lo tanto, hay que evitar. Y en la prevención del síndrome postrombótico, que vamos a ver lo que es. ¿Ya? Entonces, tratamiento de la trombosis venosa profunda, cuando es una fase aguda, los primeros 5 a 10 días, parte sí o sí con heparina de bajo peso molecular. Ya sea endovenosa o fraccionada, cualquiera de las dos. ¿Ya? Endovenosa quiero decir por bomba de infusión continua, ¿cierto? Y fraccionada, sí, está relacionado con las heparinas que se colocan por horario, ¿sí? Y que son las jeringas con prellenado, como por ejemplo el Fragmin, el Clesane, ¿sí? Y que se colocan por prellenado y por horario. Al quinto día se le administra un antagonista de la vitamina K. ¿Por qué? Primero, ¿qué hace la vitamina K? Ayuda a la coagulación. Entonces, ¿para qué lo doy un anticoagulante? Para que no coagule. Un antagonista de la vitamina K. ¿Ya? Y luego se superpone el tratamiento de anticoagulante. O sea, parto con heparina endovenosa, luego con no fraccionada, le agrego antagonistas de la vitamina K y después lo paso a un anticoagulante oral. ¿Ya? Eso dentro de los primeros 5 a 10 días. 5 a 10 días debe durar un tratamiento normal de una TBP. Alguien que no se complique, ¿sí? Un paciente que no se complique. 5 a 10 días. Ahora, esto tiene una fase que se mantiene entre 3 a 6 meses. O sea, es una patología que por 3 a 6 meses voy a tener que estar tomando, ¿cierto?, anticoagulantes orales. Y controlándome, ¿cierto?, en el CESFAM para saber si efectivamente mis pruebas de coagulación, que es el INR, el que me controla esto, ¿cierto? No el TTPK. El TTPK es para la heparina no fraccionada o de bajo peso molecular, ¿sí? Pero el INR es para el control con los anticoagulantes. ¿Eso está claro, no?
¿Sí? ¿Seguros? Sí. ¿Sí? Entonces, 3 a 6 meses voy a estar utilizando anticoagulante y yendo al CEFAM, ¿verdad? Para que me tomen exámenes de INR. Y voy a tener que, la enfermera o el enfermero va a tener que estar atento al síndrome post-trombótico. El síndrome post-trombótico es cuando la persona, después de haber tenido una trombosis venosa profunda, queda con alguna sintomatología en las extremidades inferiores. ¿Qué sintomatología es? Edema constante, ¿sí? ¿Calor local puede ser también? Calor local tiene hiperpigmentación, ¿cierto? Prurito, dolor. Ese es un síndrome post-trombótico. Después de los 6 meses la persona no debería tener nada en la extremidad inferior, ¿sí? A lo más una pequeño edema, ¿cierto? Porque es como lo más residual, pero no debería tener prurito, no debería tener dolor, no debería tener calor local, ¿sí? Porque eso es un síndrome post-trombótico, o sea, algo está funcionando mal, ¿ya? Y ahí hay que estar en control con cardiovascular, ¿sí? Periférico. Y la fase extendida de tratamiento solo se usa cuando hemos tenido TBP en los grandes vasos, como por ejemplo TBP a nivel de la cava, ¿sí? Inferior, o cuando han tenido complicaciones de TEP los pacientes, o cuando han tenido intervenciones quirúrgicas en donde se ha puesto un filtro de la vena cava para evitar, ¿cierto?, que se produzcan en esta vena las placas de ateroma, ¿sí? O los trombos, ¿ya? Entonces, lo normal 5 a 10 días, mantención hasta 6 meses y tratamiento específico cuando tengo casos especiales. Profe, ¿un paciente con stent puede ser como candidato para una...? Lo que pasa es que el stent es una terapia arterial, Ya. ¿sí? El stent se produce cuando yo quiero dilatar la arteria, ¿sí? Lo que yo quiero colocar acá es un filtro en la vena cava, que es como una rejilla que protege la pared para evitar, ¿cierto?, que los trombos se adosen a ella, a la zona. Y se pone habitualmente cerca de las válvulas, porque ahí es donde se acumulan con mayor facilidad. ¿Y ese filtro se cambia? No debiese cambiarse, a no ser que esté disfuncional y la persona vuelva a tener una TBP. ¿Y tampoco tiene tratamiento anticoagulante? Sí, ahí tiene tratamiento anticoagulante de mantención constante, ¿sí? Bien. Antiagregantes plaquetarios no sirven para nada, así que no se pongan a investigar si los antiagregantes funcionan, no tienen ni un impacto sobre la TBP, solo los anticoagulantes, ¿ya? Heparina, dolor de cabeza. El cálculo de heparina, dolor de cabeza, ¿ya? Heparina, que es la heparina no fraccionada. Recuerden que la heparina es un frasco de un medicamento que vienen 25.000 unidades. ¿En cuánto? ¿Heparina? Bien, 25.000 unidades en 5 cc. ¿Sí? 5 cc trae el frasco, chiquitito. ¿Sí? Muy chiquitito. Y yo tengo que administrar la heparina por vía endovenosa, que vamos a ver cómo lo vamos a hacer, pero mi control para saber si efectivamente la administración es correcta o no correcta es el TTPK. Cuando yo estoy administrando heparina y estoy controlando cada 6 horas el TTPK, este TTPK tiene que estar entre 2 a 2,5 veces el valor basal. Vamos a ver también en un ejercicio cómo controlar y cómo calcular, ¿ya? Pero el TTPK es el que me controla las dosis. Es más, cuando está pasando una heparina por VIC, hay una tablita en la ficha en donde dice TTPK cada 6 horas, rango del TTPK, ¿cierto? El valor y luego el rango en el que tiene que estar. De acuerdo a eso, subo o bajo la heparina. O se detiene. ¿Sí? De acuerdo a eso, sube, baja, se mantiene o se detiene. ¿Ya? Parte siempre con 80 unidades por kilo de peso intravenoso y en la bomba, cuando esto es un bolo, ¿cierto? Y en la bomba 18 unidades por kilo hora, ¿ya? Y que vamos a aprender a calcular. Y luego pasamos a la heparina de bajo peso, la de bajo peso molecular, que es heparina no fraccionada y que permite el manejo ambulatorio, como por ejemplo el Clexane, el Flatmin, que se coloca cada 8 horas, cada 12 horas o luego cada 24 horas. Y son jeringas que vienen rellenadas, por lo tanto se administra, se elimina, se colocan subcutáneos evidentemente, se le enseña al paciente a colocar, si es un paciente adulto mayor se le enseña al cuidador a colocar la heparina, ¿sí? Porque no es una técnica difícil. Bien, esto es lo que vamos a ver ahora como ejercicio, ¿ya? Vamos a suponer que tengo un paciente, ¿cierto?,
que tiene una trombosis venosa profunda y que le indican una bisheparina a 18 unidades internacionales por kilo por hora, ¿cierto? Y él pesa 65 kilos y tiene un TTPK de base, o sea, con este partió, de 22 segundos, ¿sí? Mi primera pregunta es, ¿a qué velocidad voy a programar la bomba? No tengo idea. No sé. Tengo que hacer dos ejercicios importantes, ¿ya? Lo primero es saber la dosis a la que voy a pasar el fármaco. Porque me dice que son 18 unidades por kilo por hora. Pero no son 18 unidades porque el paciente pesa 65 kilos. Por lo tanto, la dosis del fármaco es 18 unidades internacionales por 65 kilos. ¿Cuánto me da eso? Si yo lo calculo, yo me sé el número, pero tengo que ver el 1170. 1170 170. unidades internacionales por kilo, ¿sí? A esta dosis es la que tengo que pasar en la bomba, pero esas no son ml hora, son dosis, ¿verdad? Mi preparación estándar siempre son 25.000 unidades en 250, perdón. Vienen 5 cc, pero yo lo voy a pasar 25.000 unidades en un suero glucosado de 250 ml. ¿Sí? Esa es la dilución. ¿Sí? Esta es la dosis. Esta es la dilución. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si yo tengo 25.000 unidades en un suero de 250 cc, ¿cierto? Suero glucosado al 5. ¿Pero cuántas unidades necesito pasar? 1170 unidades. 1170, no 18, porque 18 son por kilo y él pesa 65 kilos. Por lo tanto, necesito pasar 1170 unidades. Unidades internacionales. ¿En cuántos ml lo voy a pasar? 1170 por 250 11.7, dividido en 25.000. 11.7 ml. Bien, 11,7 ml hora. Y esta es la velocidad de infusión. ¿Se entiende? Más o menos. Primer paso, dosis. Primero, ¿cierto? La dosis son las unidades por el kilo de peso, ¿sí? Segundo paso, la dilución. Siempre está 25.000 en 250. Siempre un frasco en 250. Eso siempre va a ser estándar. Siempre es estándar. Tercer paso, la velocidad de infusión, que es las 25.000 unidades que están en 250 versus, o sea, lo que yo necesito son 1.170 unidades en cuántos cc. Y eso me da 11,7 ml hora. Y esa es la velocidad a la que yo tengo que programar la bomba. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está clarito, no? Eso sirve para los ejercicios de la guía. ¿Sí o no? ¿Sí? Esto sirve. Entonces, háganlo rápido. La forma corta es decir que esto es 1:1. Porque aquí 1:1 significa que en un cc hay 100 unidades. 100 unidades. Por lo tanto, si yo tengo 1.700, voy a necesitar 11,7 cc. No me gustó eso. ¿Sí? Pero esta es la larga. Y la larga es importante hacerla. ¿Sí? Creo que siempre va a ser en una hora. ¿Cómo? ¿El cálculo en hora? Sí. Sí, siempre en una hora. ¿Sí? Porque en una hora voy a pasar 11,7 ml por una hora. ¿Y siempre va a ser en 250? Siempre va a ser en 250. Suero glucosado al 5, siempre, no suero fisiológico, excepto cuando el paciente es diabético. Si es diabético, suero fisiológico. ¿Sí? Pero también 250. Siempre es 250. Siempre él está. ¿Ya? Entonces, lo otro que tenemos que calcular es el valor del TTPK para saber si mantenemos esa dosis, si la aumentamos o si la subimos.
vimos, ¿sí? Entonces, si mi TTPK basal es de 22 segundos y yo sé que tengo que estar en un rango entre 2 y 2,5, multiplico 22 por 2, ¿cierto? Me da 44 segundos. Y 22 por 2,5 me da 60, creo, ¿no? No. ¿Me pueden más calcular? 55. 55 segundos. Por lo tanto, el rango en el que tiene que estar el TTPK para estar bien, la bomba de infusión es entre 44 y 55 segundos. Ese es el rango en el que tiene que estar. Si la bomba de infusión está 6 horas a 11,7 ml hora y a las 6 horas después le toman un TTPK y el rango es 58 segundos, significa que está muy alto. Sí. Por lo tanto, tengo que bajar la velocidad. Bajarla. ¿Sí? Porque lo estoy pasando mucho. Ya. Pero si en 6 horas más le toman un nuevo TTPK y el TTPK es de 40, significa que la bomba está pasando muy lenta. Necesita más dosis. ¿Se entiende? A menor TTPK necesito más dosis, a mayor TTPK Menos dosis. necesito menos dosis. Si está en ese rango, la velocidad de infusión está normal. ¿Se entiende, chiquillos? Sí. Lo que no entienda le vuelvo a repetir. ¿No? ¿Se entiende? Súper. Y ahí los cuidados de enfermería los tienen que sacar de lo que ustedes saben. ¿Sí? ¿Qué cuidado de considerar con la administración? Tiene que ser en bolo, tiene Vía que ser exclusiva. continuo, tiene que tener una vía exclusiva, perfecto. ¿Qué cuidado de enfermería previo a la toma del examen? Tomar un TTPK basal sí o sí, ¿cierto? Sí. Y ver si es que tengo los factores de coagulación alterados, porque si no, no le voy a poner tratamiento anticoagulante. ¿Qué cuidados se asocian a la toma de la muestra? ¿Cierto? Hay que llevarlo lo antes posible al laboratorio porque si no, se altera con rapidez. ¿Sí? Tratamiento. Cuando ya empezamos por los 3 meses con tratamiento anticoagulante oral. Existen los antiguos, los viejos, los tacos, tratamientos anticoagulantes, ¿cierto? Y los NACO, los nuevos anticoagulantes. Eso significa NACO, nuevo, new, ¿sí? Nuevo anticoagulante y viejo anticoagulante. ¿Cuáles son los antiguos anticoagulantes? El acenocumarol, por ejemplo, que es uno de los antiguos y el más Neocentral. usado, ¿sí? Hay que iniciar los primeros días, se controla, ¿cierto?, con INR y acenocumarol y warfarina son los más frecuentes. Y los nuevos anticoagulantes, está el rivaroxaban, que es bastante bueno, tiene menos efectos secundarios y anda bastante bien, o el dabigatran, que también anda bastante bien, ¿sí? Que están asociados con las cascadas de la coagulación. Eso se mantiene por 3 a 6 meses, 3 meses mínimo, ¿ya? Cuando utilizan anticoagulantes, en el CESFAM van a tener un control del carnet anticoagulante, principalmente cuando utilizan el acenocumarol, ¿ya? Y tienen este carnet, entonces parten el primer día con el INR y luego les dice, va a tomar un cuarto, después toma medio, un cuarto, medio y así por un mes hasta que tiene que ir a control de INR de nuevo. Y luego le dan otro carnet, ¿sí? Por lo tanto, el paciente va tiqueando y se va acordando el día 1, el día 2, el día 3, cuánto es lo que tienen que tomar. ¿Ya? Ese es un carnet de TACO, de tratamiento anticoagulante. Cascadas de la coagulación, que es a qué nivel actúa, ¿cierto?, cada uno de los fármacos, principalmente sobre la vía extrínseca, ¿cierto?, y que favorece en el fondo o impide la formación de la trombina, del fibrinógeno y de la fibrina, para finalmente evitar la formación de coágulos sanguíneos. Cuidado de enfermería para este paciente. Medidas de contención antiembólica. Ya, las medidas antiembólicas, ¿cuáles más? Extremidad en alto. Extremidad en alto también cuando está en reposo. ¿Qué más? Masajes también puede ser. Ya, mantener el tratamiento anticoagulante. Pueden ser masajes. No, porque ¿No? el masaje lo que hace es que puede liberar efectivamente Ah, el ya. trombo y transformarse en un Ah, ya. pequeño émbolo, ¿sí? Es preferentemente las medidas antiembólicas. ¿sí? Mediante bueno. Entonces, reducir todos los factores de riesgo: cigarrillo, sedentarismo, ropa muy apretada, anticoagulantes orales. No, anticonceptivo Anticonceptivo oral. oral. Quise decir, anticonceptivo, reducir todo eso. Factores de
sedentarismo, limitar la movilidad, ¿cierto? Utilizar, cuando yo sé que tengo una insuficiencia venosa, porque llego en la noche con las piernas cansadas, están un poco edematosas a nivel del tobillo, me veo, ¿cierto?, algún tipo de trayecto de la zona venosa oscura, ¿cierto?, en la extremidad inferior. Si yo voy a trabajar de pie porque voy a ser enfermero o enfermera y voy a estar todo el día de pie, ¿qué uso? Medias antiembólicas, ¿sí? Medias compresivas, que tienen una compresión por lo menos a nivel del tobillo de 18 milímetros de mercurio, ¿ya? ¿Para qué? Para que yo ayude al retorno venoso. No se expongan, ¿sí?, a complicaciones. La compresión neumática es cuando el paciente ya está acostado y son como almohadillas, ¿sí? Sí. Como los colchones antes caras, ¿cierto?, que tienen almohadillas, como los manguitos de presión que se comprimen y se sueltan, se comprimen y se sueltan constantemente, ¿ya? No ayuda mucho, la verdad, pero sí funciona cuando están hospitalizados, no cuando están levantados, ¿ya? Cuando vamos a tener cirugías importantes, hacer una trombofilaxis con heparina no fraccionada, perdón, y ya sea heparina subcutánea o ya sea heparinas que son prellenadas, cualquiera de las dos. Bien. Varices, segunda patología. Mucho más fácil todavía, ¿sí? Los varices se producen ¿por qué? ¿Dilatación ¿De dónde? de la vena? Ya, es una dilatación de la vena, pero ¿por qué se produce el varice? Fallan las válvulas. Efectivamente, porque hay un fallo en las válvulas. Tienen que recordar que las válvulas en condiciones normales se abren y se cierran, ¿cierto? Se abren cuando el músculo comprime, la válvula se abre y deja pasar el retorno venoso hacia arriba. Y se cierran cuando efectivamente el músculo se relaja o cuando estoy en relajo, ¿cierto? Constantemente. Cuando hay una disfunción de válvulas o quedan medianamente abiertas, o una se abre, la otra se cierra y hay una disfunción, lo que hay es una caída de la sangre hacia la extremidad inferior, hacia distal, del retorno venoso, ¿sí? Eso comienza a provocar dilatación y se producen estos varices. Principalmente safena externa, ¿sí? Safena interna, porque los varices son del componente superficial venoso, más que del profundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ven, ¿sí? Porque son vasos que son tortuosos, que están dilatados, ¿verdad? Y que duelen mucho porque con el calor se vasodilatan, generan mucho dolor, generan incomodidad, estéticamente se ven mal, ¿sí? O a la gente les da vergüenza, ¿verdad? Por lo tanto, y eso es por disfunción valvular, ¿ya? Signos y síntomas los que aparecen aquí: dolor intenso, fatiga, cansancio en las piernas, ¿cierto? Prurito o picor, ¿cierto?, en la pierna, sensación de calor, las venas que están dilatadas, evidentemente, e incluso pudiese generarse una úlcera venosa, ¿ya? ¿Por qué se genera la úlcera venosa? Principalmente porque si yo tengo un vaso sanguíneo, ¿cierto?, que está acá, dilatado, que es un vaso venoso, la pared de este vaso sanguíneo se abre, ¿sí? Se distiende, se dilata. Las proteínas que forman el vaso sanguíneo terminan por dilatarse. El líquido que está aquí adentro, que principalmente es suero, ¿cierto? No es componentes grandes de sangre, sino que efectivamente es el componente seroso, pasa hacia donde está la piel, pasa hacia el exterior, ¿cierto? Y esta piel se vuelve edematosa, o la pierna se vuelve edematosa. Esta piel de aquí se vuelve a poner más delgada porque está constantemente húmeda, ¿sí? Y con cualquier impacto, cualquier golpe, se rompe. Y no se resuelve porque hay una humedad excesiva. Toda herida que tenga una humedad excesiva no se cierra, ¿sí? Y porque hay una humedad excesiva, porque hay una presión, aumento de la presión intraluminal aquí, ¿cierto? Hay un aumento de esa presión. Entonces hace que el líquido salga y se humedezca, ¿sí? Esas son las úlceras venosas y por eso son tan complejas, ¿ya? Tratamiento para esta patología hay hartas cosas, desde lo no quirúrgico, o sea, lo médico, e incluso lo médico que no es oleópata, ¿cierto?, sino que es más bien complementario, ¿cierto?, como por ejemplo las plantas, ginkgo biloba, ¿cierto?, como por ejemplo el cornezuelo de centeno, la vitamina B, ¿cierto?, el castaño de India. Todo esto lo que hace es que fortalece la pared del vaso sanguíneo
y evita que se produzca esto y fortalece las válvulas. Pero también hay tratamiento anticoagulante, antiinflamatorio y cuando esto se infecta, antibiótico, ¿ya? Porque se infectan constantemente. Tratamiento quirúrgico, láser, ¿ya? Lo que hace es que quema el vaso sanguíneo y ese vaso sanguíneo dilatado finalmente al retorno venoso ya no pasa por lo superficial, sino que se va por las comunicantes hacia lo profundo. Y se pueden volver a generar, ¿cierto? Se pueden volver a generar, ¿sí? ¿Safenectomía? ¿Ah? ¿La safenectomía? No, ese es el tratamiento con láser. La safenectomía es esta, la flebectomía ambulatoria, ¿ya? Que implica en tomar la vena que está mala, que está dilatada, que está tortuosa, la saco, o coloco clamp en el inicio y en el distal, ¿cierto? Y la corto. Y el retorno venoso se redirige, ¿cierto? Hacia el sistema profundo. Pero, Y se por saca del ejemplo, sistema en primera superficial. instancia se hace la láser y ya cuando están demasiado... Depende de la clínica del paciente, Ya. ¿sí? Porque si tengo una gran cantidad de varices y están con mucha impotencia funcional, con mucho dolor, lo primero que voy a hacer va a ser la flebectomía, ¿sí? La safenectomía. Porque para evitar y para Claro. mejorar la calidad de vida. Pero si tengo pequeños varices que más bien son estéticos, más que dolorosos e impotencia funcional, me voy al láser. Profe, pero de los dos, por ejemplo, ¿cuál tiene mayor eficacia? Porque La yo he visto los dos y... safenectomía. Sí, porque los láser efectivamente voy a encontrar alguna alternativa para generar el retorno venoso y volver a dilatarse. La ¿Sí? válvula ya está mal. Y las válvulas ya están malas, a no ser que esté con este tratamiento de por vida, que favorece el vaso sanguíneo, la pared y las válvulas. ¿Ya? Este es un video para que lo vean, ¿sí? Que tiene que ver con el tratamiento. No lo vamos a ver ahora porque es un poquito largo, pero en su casa lo ven, ¿cierto? Y aparece ahí cómo se hace la safenectomía. ¿Ya? Es bien interesante. Úlceras venosas. Aquí esta es una tabla comparativa, chiquillos, y esto sí lo tienen que revisar y sí lo tienen que ver, ¿ya? Porque dice cuál es la característica de las úlceras arteriales y cómo diferenciarla de las úlceras venosas. Con cada uno de los criterios. Por ejemplo, principalmente las úlceras venosas se ubican sobre la parte anterior del tobillo, sobre el maléolo. Habitualmente es así, ¿ya? ¿Por qué? Porque se producen por golpes, ¿ya? Por golpes, porque la ropa aprieta mucho, porque rozó el zapato, ¿sí? En cambio, las úlceras arteriales se ubican en la punta de los dedos, ¿ya? En los cortejos, porque ahí es donde no llega la irrigación sanguínea y se produce la isquemia y la necrosis, ¿ya? Por lo tanto, tienen características distintas. El aspecto de la úlcera, la arterial siempre es pálida, porque no está irrigada, no tiene sangre, ¿sí? Pero la venosa no tiene problemas de irrigación, tiene problemas de retorno venoso, por lo tanto la úlcera es rosada, ¿sí? No es pálida. A la piel alrededor es rosada. El aspecto de la piel es normal o a veces atrófica y la coloración de la úlcera venosa es más bien café. La piel alrededor es como cafecita, ¿sí? Es como bien hiperpigmentada. Y así, varios parámetros de comparativo, ¿ya? Gangrena no hay en la venosa, sí hay en la arterial. Pulsos siempre hay en la venosa, no hay en la arterial, porque están en componentes distintos. Vaso arterial, vaso venoso. Última patología, no sé cómo vamos en hora. Parece que vamos bien, ¿no? ¿Sí? ¿Estás muy cansado? ¿No? Última patología a revisar. Insuficiencia arterial. ¿Ya? Las arterias tienen estructuras distintas a las venas. De partida, ¿qué no tienen? Válvula. No tienen válvula, ¿sí? No deberían tener válvulas, ¿verdad? Su pared es mucho más gruesa, ¿sí? Y es mucho más distensible, ¿sí? Es mucho más dilatable. ¿Por qué? Porque está relacionado con la presión, ¿sí? Por lo tanto está relacionado con el pulso. La vena no tiene pulso, la arteria sí tiene pulso. Y el pulso genera presión sobre la pared arterial, por lo tanto es mucho más flexible, más distensible, ¿sí? Más que la vena incluso. Sin embargo, es la primera que se afecta cuando tengo patologías concomitantes como por ejemplo la dislipidemia, ¿sí? Es la primera pared que recibe las placas de ateroma cuando tengo dislipidemia, más que la vena, ¿ya? La vena se produce el trombo por el éstasis, más por el éstasis que por la dislipidemia, pero esta es la primera que se afecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque las moléculas de grasa, ¿verdad?, se impactan con mayor facilidad a nivel de las arterias, por lo tanto crean estas placas de ateroma.
¿Ya? Entonces, una enfermedad arterial oclusiva es, tal como lo dice el nombre, es una oclusión, ¿cierto?, de una arteria. ¿Qué arterias tenemos o conocemos en las extremidades inferiores? Bien, la femoral. ¿Cuál otra? Oblicuo. Bien, poplitea, porque es la misma que la venosa, ¿cierto? ¿Cuál? La tibial, ¿sí? Pero principalmente se producen las grandes arterias, femoral, poplitea, femoral, ¿cierto? E ilíaca y aorta. También hay ateroma en la aorta. Mucho más complejo todavía, porque es mucho más difícil y mucho más complejo de poder resolverlas, ¿ya? Entonces, se produce una obstrucción del canal de la arteria, del lumen de la arteria, y va generando distintas sintomatologías de acuerdo a la cantidad de sangre que deje pasar o que pase a través de este tubo o a través de esta arteria, ¿ya? Incidencia mayores de 70, siempre. El 15%, la mayoría de los adultos mayores sobre los 70 años tienen enfermedad arterial oclusiva. ¿Por qué? Porque están asociados a patologías concomitantes, diabetes, dislipidemia, ¿cierto? E incluso alteraciones del endotelio porque están envejeciendo, ¿ya? Principalmente varones, también de 40 en adelante. Principal factor de riesgo, tabaquismo, así que por favor, mujeres que usan anticonceptivos, que fuman, que son sedentarias, que están todo el día sentadas, que usan pantalones apretados o medias apretadas, vayan viendo los factores de riesgo porque pueden tener enfermedades arteriales o enfermedades venosas. Hombres igual porque el tabaquismo es mayor en los hombres, por eso tiene factor de riesgo más en el lado de los hombres, ¿ya? Diabéticos también. Dislipidémicos, por supuesto, estados de hipercoagulabilidad como los que vimos, estrógenos, cáncer, ¿verdad? Los vimos hace un poquitito. La raza negra, no sé por qué, pero está dentro de la raza negra, y no, ojo, no los morenos, no los que somos morenos, los negros, ¿sí? Tienen mayor riesgo de tener enfermedad arterial. Y la hiperhomocisteinemia, ¿saben lo que es? No. Ya. La homocisteína es un ácido que se degrada cuando se rompen las proteínas. Porque durante el día nosotros rompemos proteínas en los distintos procesos. Camino, rompo proteínas. Como, rompo proteínas. Hago ejercicio, rompo proteínas. Por eso tengo que reponerlas en los alimentos, ¿cierto? En los preparados de proteínas. Porque el catabolismo que se produce cuando hago ejercicio, cuando me muevo, cuando respiro, es catabolismo proteico. Cada vez que se rompe una proteína se libera la homocisteína, que es un ácido, ¿ya? Cuando este ácido se acumula y no es eliminado adecuadamente por los riñones, porque por ahí es donde se elimina, genera una producción mayor de coágulos, ¿ya? Y genera estados de hipercoagulabilidad. Y produce daño a nivel de las paredes vasculares. Es súper tóxico, ¿sí? Por eso, ¿qué recomiendan cuando uno hace ejercicio de alto impacto? ¿Tomar qué? Harta agua, ¿sí o no? Hidratarse bien, ¿por qué? Porque se libera mucha homocisteína y esa homocisteína se tiene que ir. ¿Cómo se va? Por la filtración renal. Porque si no, voy a tener deterioro en los vasos sanguíneos y voy a tener coágulos formándose constantemente. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la hiperhomocisteinemia. ¿Ya? Algo muy, en palabras muy simples, sí. No nos vamos a meter ahí en la profundidad. Esto no es fisiopatología. Esto es salud natural. Ya, existen 3 tipos de enfermedad arterial periférica, ¿sí? Oclusiva periférica. Primero, la que nadie sabe que tiene, ¿ya? El paciente no tiene ningún síntoma y el hallazgo es así como, ups, tenía enfermedad. ¿Por qué? Porque me fui a hacer otro examen y me hicieron un ecodoppler o no tenía ningún síntoma o me tomaron un índice tobillo-brazo, así como de control nomás, y aparece patológico. Y no tiene ningún síntoma. Esa es la más compleja de todas, ¿sí? Porque sin sintomatología no puede haber tratamiento, ¿ya? Luego viene la enfermedad arterial periférica sintomática. Pero la sintomática cuando es al ejercicio. O sea, hay una obstrucción de la arteria, pero no es total y es parcial. Por lo tanto, cuando yo camino no tengo problema, pero cuando voy a subir una escalera me comienza a doler la pantorrilla, me canso, ¿cierto? Tengo calambres, ¿sí? Y eso, dolor, y que se llama claudicación, es al esfuerzo, no al reposo. Y está la más grave de todas, que es la isquemia crónica crítica.
Aquí el paciente en reposo le duele la pierna, ¿ya? ¿Por qué? Porque la arteria está muy ocluida, por lo tanto el paso sanguíneo hacia distal es casi imperceptible, ¿sí? Y se puede generar lesiones, como por ejemplo isquemia de los dedos, ¿cierto? Necrosis de los dedos, y que al momento de generar amputaciones o al tener úlcera, cuesta muchísimo poder resolverla, ¿ya? Porque no le está llegando oxígeno, no le están llegando nutrientes porque tiene mala circulación. ¿Se entiende? Entonces, está la asintomática, que fue un hallazgo, está la asintomática al esfuerzo y está la asintomática al descanso. O sea, cuando el paciente no está haciendo absolutamente nada y tiene dolor. Cada vez que aparece más crítico, significa que la obstrucción es mayor. ¿Sí? ¿Cuáles son las manifestaciones? La claudicación intermitente es lo más importante. ¿Y qué es cuando yo camino? Camino, me duele la zona gemelar, la zona de la pantorrilla y me tengo que sentar. ¿Sí? A menos cuadras que camino y necesito sentarme, más crítica es la insuficiencia arterial. ¿Sí? Si solo me duele cuando estoy haciendo ejercicio, subo escalera, estoy haciendo step, no sé, en el gimnasio estoy haciendo ejercicio, ¿verdad? Claramente eso va a ser menos crítico que si estoy caminando en la calle y cada una cuadra, cada 2 cuadras tengo que sentarme por el dolor, ¿ya? Pero también hay la piel fría, los pulsos disminuidos, sensibilidad disminuida, y lo otro que es bien perceptible es que cuando yo hago el examen físico del paciente, yo puedo ver una línea blanquecina en el trayecto de la arteria y se ve, ¿sí? Yo lo he visto. Voy a mirar la extremidad inferior y a nivel de la arteria femoral lo que yo veo es una línea blanca. ¿Por qué? Porque esa está absolutamente obstruida. Entonces no se ve roja ni rosada la piel que está debajo, por sobre esa arteria, sino que se ve una línea blanca, un trayecto blanco, ¿ya? Y eso es cuando hay una obstrucción efectivamente mayor, ¿ya? Es posible que se vea. Tratamiento. El manejo de esta patología tiene que ser holístico. ¿A qué me refiero holístico? Que tiene que ser interdisciplinar, ¿ya? No sirve de nada que solo lo vea un vascular si no lo va a ver un nutricionista, porque va a seguir con su alimentación aumentada en lípidos. Y lo que yo necesito es bajar los lípidos para que no se vuelvan a producir las placas de ateroma, ¿ya? ¿Tiene que verlo un vascular? Efectivamente. ¿Tiene que verlo un kinesiólogo? También lo tiene que ver porque hay que hacer ejercicio, pero no cualquier tipo de ejercicio. Y tampoco se puede quedar en la casa en reposo absoluto, ¿ya? ¿Lo tiene que ver el enfermero? Sí, porque tiene que evaluar el índice tobillo-brazo, tiene que ir viendo cómo funciona el tratamiento. Entonces, es un manejo absolutamente interdisciplinar. A eso se refiere este esquema, ¿ya? Es visto por todos. El objetivo de este tratamiento es disminuir la complicación que tiene, evitar una nueva aterosclerosis a nivel de los vasos sanguíneos, evitar úlceras, evitar amputaciones, que eso es lo más complejo de todo, mejorar la calidad de vida, mejorar la movilización del paciente. Un paciente que tiene claudicación intermitente camina muy poco, se siente muy limitado. Por lo tanto, sí o sí este tratamiento, el propósito tiene que ver con mejorar la calidad de vida. Y puede ser que se hospitalice, y ojalá no, ¿cierto? O puede ser que tenga intervención quirúrgica y ojalá no lleguemos a eso, ¿sí? Ese es el propósito. Los pasos iniciales, el cribado significa, la palabra cribado significa seleccionar, por si acaso. Le pusieron color ahí, le pusieron una palabra así como, aprendamos una palabra nueva hoy, cribado. Cribado significa tamizar, seleccionar, ¿ya? Generar grupos de personas. Hay que separar entonces a los usuarios que tienen efectivamente mayor riesgo, menor riesgo, para que los tratamientos sean distintos, ¿sí? Hay que facilitar el tratamiento temprano y por eso es parte del manejo de las úlceras arteriales en CESFAM, ¿ya? Está como prioridad, como objetivo, ¿sí? Y garantizar ojalá un tratamiento médico oportuno y óptimo con un cirujano vascular. ¿Cuál es el medio diagnóstico? De nuevo, Doppler. Doppler sí o sí, no hay otra cosa. Y aquí el Doppler color, ¿sí? Porque puedo ver arteria y puedo ver venas. Entonces color sí tiene que ser acá, para que se vea el flujo arterial. Y el Doppler lo puede hacer incluso nosotros con un Doppler sonido. En CESFAM existen unos Doppler chiquititos, ¿verdad? Que tienen un micrófono que se enciende y se instala donde están los pulsos. Pulsos pedios, pulso popliteo y se escucha.
¿sí? El pulsar. Cuando se escucha disminuido significa que tengo riesgo de una enfermedad arterial y puedo hacer derivación. Y son unas maquinitas pequeñas, muy pequeñas, ¿sí? Que se encienden. Yo cuando en algún momento era... ¿Que son con la conversada? No, con las de Doppler tienen como una, de embarazo tienen como una campana, ¿cierto? Más redondo. Este es como un lápiz, ¿ya? Que se permite evaluar en profundidad. En algún momento yo andaba con eso porque iba a los ESPAN a evaluar y el estéticos era súper fácil de llevar. Y uno podía escuchar o no escuchar. Si no escuchaba, algo estaba mal, ¿ya? Entonces el Doppler. Y de enfermería, claramente tengo que hacer una anamnesis súper completa, chiquillos. Y aquí tienen que ver factores de riesgo, hábitos de alimentación, qué tratamiento está tomando, si usa algún tipo de anticoagulante o no, valorar el IMC porque la obesidad y los exámenes de dislipidemia también son relevantes. Ver todo lo que es la extremidad inferior, pulso, temperatura, ¿cierto? Sensibilidad, movilidad, reflejos, porque todo eso se altera cuando hay disminución de la irrigación sanguínea. Y mirar súper bien que no tenga ninguna lesión. Recuerden que estos pacientes tienen menos sensibilidad a distal, por lo tanto pueden tener lesiones sin darse cuenta. Entonces hay que ir a mirar los puntos de apoyo entre los dedos, las puntas de los dedos, ¿cierto? Los cortejos hay que ir a mirar, ¿ya? Las uñas, que pueden estar tróficas también. Diagnóstico, índice tobillo-brazo, ecografía Doppler que de Gold Standard. La pletismografía es comprimir y medir pulso. Comprimir y medir pulso para saber si efectivamente cuánto hay efectivamente de irrigación. Y el angiotac. El angiotac consiste en introducir un medio de contraste a través, ¿cierto?, de la arteria femoral y ver si ese medio de contraste se va y se prolonga a través de todo el árbol arterial. Si ustedes se fijan aquí hay una obstrucción a nivel de la arteria ilíaca, clarita, súper clarita, porque esto debería estar transparente, así blanco como los otros. Y aquí hay una obstrucción arterial a nivel de la arteria ilíaca, ¿ya? Ese es el ecodoppler, perdón, el angiotac. Y lo que nosotros podemos hacer es el índice tobillo-brazo, que es parte de nosotros. ¿Qué hacemos? Tomamos la presión sistólica del tobillo, ponemos el manguito en el tobillo, ¿cierto? A nivel por sobre el maléolo, apretamos, ¿cierto? Y vemos hasta que se desaparezca el pulso. Escuchamos hasta que se desaparezca el pulso. Y tomamos la presión, ¿cierto?, sistólica del brazo. Apretamos hasta que se desaparezca el pulso. Y hacemos la división. Sistólica del tobillo dividido por la sistólica del brazo y me va a dar un valor, ¿ya? Si ese valor está en verde o en naranjo, estamos bien, ¿sí? Pero si ese está por sobre los 0,41 hasta el 1,3, significa que tenemos un riesgo de enfermedad vascular oclusiva, ¿sí? Sí o sí. Entonces, le tomo la presión del tobillo, le tomo la presión sistólica del brazo, ¿cierto? Y hago la división. Es súper fácil. Y a eso le sumo mi maquinita de ecodoppler. Y ahí tengo la derivación al vascular sí o sí. ¿Se entiende? Tratamiento farmacológico para esta enfermedad, todos los fármacos que sean hipolipemiantes, ¿sí? Y todos los fármacos que sean mejoradores de la capacidad de bomba del corazón. Y aquí tenemos los beta bloqueadores, los IECA, ¿cierto? Los bloqueadores de canales de calcio y todos los anticoagulantes, ¿sí? Y estatinas. Este principalmente actúa sobre el colesterol LDL, es mucho más específico, que es la ezetimiba, ¿sí? Es uno de los más específicos. Entonces, fármacos utilizados, todos los que mejoran la contractilidad cardíaca, los que ayudan a anticoagular y los que bajan los triglicéridos o el colesterol, ¿ya? Muchos. Y mantener, y aquí aparecen los objetivos que son los mismos objetivos que del programa cardiovascular o del ESICEP, que se llama ahora, ¿ya? Que tiene que ver con la presión arterial. Mantener presiones arteriales dentro de rangos normales, ¿sí? Mantener ciertos controles de hemoglobina glicosilada y de LDL bien asociados al programa, ¿ya? Son los mismos, exactamente los mismos. La compresión neumática intermitente cuando es un paciente ambulatorio no sirve, tiene que ser constante, ¿sí? Otro tratamiento no invasivo que está también dentro del programa de salud cardiovascular es el tema de controlar el ejercicio, ¿ya?
No existe cualquier tipo de ejercicio, no sirve, ¿sí? Porque genera más dolor y el paciente no se adhiere. Por lo tanto, se hace una evaluación kinesiológica para que tenga un ejercicio y un programa de ejercicio que esté asociado a lo que el paciente requiere, ¿ya? Evaluación nutricional, efectivamente para mantener parámetros de peso dentro de rango. Peso de rango, colesterol dentro de rango, cintura dentro de rango, IMC dentro de rango, ¿sí? Y factores de riesgo, sacar el tabaco, ¿cierto? Sacar el alcohol, sacar el sedentarismo, la comida chatarra, etc. Ejercicio, ¿cuáles son los beneficios? Todo lo que aparecen acá, ¿sí? Disminuye el riesgo vascular, hace que el paciente esté más activo, le disminuye el dolor, se siente mejor de ánimo, ¿cierto? Lo que hace es que mejora la capacidad de las arterias, se vuelven más flexibles, ¿cierto? Porque mejora a nivel del pulso y la presión. Todo lo que son los beneficios del ejercicio. Y como tratamiento invasivo, 2, ¿ya? El primero, para solucionar, yo diría parcialmente, la oclusión de la arteria, es la angioplastía. Se introduce un catéter por la arteria femoral, ¿cierto?, que llega hasta la zona en donde está ocluida, que habitualmente esto es a nivel de la arteria ilíaca, y lo que se introduce es un dispositivo que rompe la placa de ateroma, y luego estas mismas placas se eliminan, se succionan o se eliminan porque se vuelven tan pequeñitas que se eliminan finalmente a nivel del riñón. O lo que también se hace es que se instala una malla, ¿sí? Que es una malla que lo que hace es que se infla como un globo, como lo que aparece aquí, ¿verdad? Y desobstruye la arteria y permite que el paso de sangre sea por esta malla, por este canal. Entonces, hay dos formas. Hay un pequeño tornado que destruye la placa y esta placa cuando es chiquitita se elimina, o se coloca efectivamente una malla para dilatar la arteria y mejorar la vascularización. Y lo más complejo, diría yo, y lo más grave del tratamiento es el bypass arterial. Entonces, lo que se hace es que en la zona de la arteria que está obstruida se coloca otra arteria que es sintética o a veces natural, depende de dónde lo obtengan, y se hace un bypass, ¿sí? Se exalta la zona obstruida, por lo tanto la sangre arterial, ¿cierto?, baja por el bypass hasta la zona que está desobstruida ya, ¿sí? Pero no se remueve, no se saca, se deja ahí, solo se hace el bypass, ¿ya? Bien, dudas, preguntas hasta aquí. ¿Están muy cansados? Más o menos. ¿Qué les pareció la clase? Densa, ¿no? No tanto. No tanto. Vienen otras peores. Es que la primera semana todavía están como en rodaje lento. Sí, obvio. Por eso es súper bueno que esta clase sea más simple. Ya. Lo que les voy a mostrar ahora es que yo cada vez que les hago una clase, les voy a subir a su Blackboard una evaluación formativa para ustedes. ¿Ya? Que va a tener entre 15 y 20 preguntas y que si ustedes se fijan, son preguntas básicas, pero para que vayan practicando, estudian, ven la clase y resuelven esto. Lo bueno de todo esto es que al final están las respuestas. ¿Ven? Entonces son quiz formativos para ustedes. Por cada clase van a tener un quiz. ¿Qué les recomiendo yo? Claro que sí. No, ¿qué les recomiendo? Lean la clase en la casa si es que pueden, revisen el audio si es que grabaron algo y luego tomen esta prueba y la hagan, ¿sí? Porque esto sirve como para ir mediándose. ¿Cuánto entendí? ¿Cuánto no entendí? Son preguntas súper fáciles, no significa que van a estar en la prueba, pero les ayuda a mejorar el aprendizaje. ¿Sí? ¿Esta ya la subió, profe? No, no les sirvió todavía, pero se las quería mostrar. Por cada temática yo les voy a subir una prueba, ¿ya? Y en algunas veces vamos a hacer Kahoot con 14C. premios, ¿ya? Así como de la clase anterior vamos a hacer Kahoot al inicio de la clase y vamos a tener ahí algunos premios para que vayan estudiando. Es la número 14, ¿cierto?
Sí, sí. No es más pega, yo diría que es más fácil, ¿sí? No es que, pucha, más encima tengo que responder el quiz. No, po. Es como chuta, tengo un quiz. Arriba Como de- para saber más o menos si estoy bien o no estoy bien. ¿Ah? Claro, puede ser también. Ya, de nuevo, otra vez. Javier Ambrosetti, no llegó. Constanza Añasco, Sí. ¿sí está? Ay, no. Primero alguien que haya llegado al segundo módulo.